Gracias, profesor Alberto Valencia, por aceptar esta invitación a este simposio de emociones políticas y memoria. Estamos acá en el marco tradicional del Hotel San Alfonso, que es un lugar de la ciudad que tiene una historia muy singular, muy relacionada también con el desarrollo urbano de la ciudad de Pereira. Este simposio nace de un proyecto de apropiación social del conocimiento de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar, y es apoyado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira. Para este encuentro con Alberto, con el profe Alberto Valencia, con el profesor Alberto Valencia, con el amigo Alberto, que es un intelectual y un académico que considero bien importante dentro de la tradición sociológica colombiana. Alberto es profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle y realizó estudios de economía, de derecho en algún momento, y terminó haciendo estudios de filosofía, de sociología y de psicoanálisis en las universidades de París I y de París VIII. Y más allá de sus títulos académicos, tuvo la oportunidad o ha tenido la oportunidad de conocer a ciertos maestros importantes en la tradición de las ciencias sociales en Colombia, como Álvaro Camacho Guisado, profesor de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, de Daniel Pecó, que fue su maestro de tesis doctoral y uno de los más destacados colombianistas, lo acompañó en su trabajo de tesis doctoral, y de una figura muy emblemática en la tradición del pensamiento filosófico y del pensamiento político nuestro, que fue Estanislao Zuleta. Alberto tuvo la oportunidad, como lo hemos conversado, de asistir a algunas de sus conferencias, de participar de las experiencias psicoanalíticas que en la ciudad de Cali de los años finales de los 70, principios de los 80, realizaba Estanislao Zuleta cuando era profesor de la del Valle. Y de todo ese cúmulo de experiencias han salido algunos trabajos, libros sobre Estanislao Zuleta o La voluntad de comprender. Posteriormente, Alberto Valencia Gutiérrez publicó En el principio era la ética, ensayo de interpretación del pensamiento de Estanislao Zuleta, un libro también bien interesante que surge en la época fuerte de la violencia en Cali, violencia en Colombia, años 80 y reforma constitucional, también publicado por la Universidad del Valle. Más recientemente, Alberto publicó sus conversaciones muy en esa tradición sociológica de la conversación con los maestros, con Daniel Pecó, un libro que está en la editorial Debate. Daniel Pecó en busca de la nación colombiana, conversaciones con Alberto Valencia Gutiérrez. Alberto ha sido traductor de Pecó al español y comparte con él un recorrido de la formación del maestro de Daniel Pecó. Recientemente, Alberto hizo un trabajo que va a ser bien importante en la cultura colombiana y en los estudios de la violencia, que es el trabajo La violencia, años 50, contada por sus víctimas, los archivos de la comisión investigadora. Alberto tuvo la oportunidad de acceder a los archivos documentales y a los archivos fotográficos
del padre Germán Guzmán Campos, que fue uno de los líderes de esa comisión investigadora que a finales de los años 50 recorrió buena parte del país escuchando en los pueblos, en los municipios, en las ciudades, los testimonios de quienes habían vivido la violencia de los años 50, y el padre Guzmán fue reuniendo fotografías, documentos que le entregaban, y esto terminó un poco siendo material de trabajo del profesor Alberto, convirtiéndose en materia de investigación en la Universidad del Valle, y con toda ese archivo, ¿sí?, en una tradición empírica de la investigación social, pues Alberto ha ido haciendo unas interesantes muestras, exposiciones de todo este importante material. Bueno, Alberto, bienvenido a la ciudad de Pereira. Muy buenas, excelente tenerlo acá. Alberto, muchas gracias por la invitación y vamos a ver en qué puedo aportar yo con respecto a todas las preguntas que me vas a hacer. Bueno, yo creo que lo primero para plantear es que usted es un hombre hablemos de memoria, ¿no?, de memoria individual. En usted se reúne un poco como ese encuentro, y usted me lo ha hablado, de una tradición antioqueña, pero termina convirtiéndose en alguien que se forma en el Valle del Cauca, y usted tiene unos planteamientos que me parecen sumamente interesantes sobre ese encuentro y esas tensiones entre la tradición o los marcos de la memoria, si se pudieran llamar así, recordando a Maurice Solbach, esos marcos de la memoria paisa y los marcos de la memoria caucana. Sí, en efecto, la familia mía es una familia 150% paisa, pues no hay familia de otras regiones de Colombia dentro de mis ancestros. Y de niño yo pasé 5 años y medio en un pueblo que se llama Pácora, en Caldas, donde aprendí a hablar prácticamente, y aprendí a hablar pues en el sociolecto paisa. Y en determinado momento mis padres, que ya habían vivido en Cali, regresaron a Cali de nuevo, y al llegar a Cali para mí fue una verdadera crisis existencial, porque yo venía de un mundo donde todas las cosas estaban puestas en su lugar, donde la familia mía tenía una determinada posición, una ubicación clara, donde el mundo tenía como un sentido preciso y armónico. Y llegué a Cali y me encuentro con un mundo completamente distinto al mundo de donde yo provenía. El filósofo Jean-Paul Sartre, que elaboró varias biografías, habla de un concepto muy interesante que llama él la fisura fundadora. La fisura fundadora es que una persona que vive en ese mundo fascinante y encantado de esa primera infancia, por algún motivo se ve arrojado afuera, y entonces tiene que asumir, digamos, la responsabilidad personal de pensar por sí mismo, ¿sí? Y para mí la fisura fundadora fue precisamente el desplazamiento de Pácora a Cali, porque era entrar en otro mundo completamente distinto, donde me tocó aprender casi que a hablar de nuevo, porque los amigos de la infancia se burlaban de mí cuando yo decía ponchera, ¿sí? Y allá nadie entiende qué es eso. Entonces yo antes de hablar tenía que pensar las palabras para no ganarme la burla de los compañeros. Y a partir de allí entonces nace pues en cierta forma una vocación intelectual que ya tenía raíces pues en el mundo paisa. Mi abuela tenía cierta vocación cultural, había fundado un grupo escénico en el pueblo. Mi madre era un poco de los grupos élites del pueblo, y a las niñas bien del pueblo les enseñaban francés, porque en ese tiempo la educación era muy precaria. Y ahí mi madre heredó un poco esa vocación intelectual de mi abuela, y un poco de allí viene el asunto. Pero una anécdota, ahora que conviertes a Alfonso, el dueño, el que da el nombre a usted, lo convertiste en santo ahora. Y no es santo, es don Alfonso, no San Alfonso, como dijiste ahora. Porque vaya sorpresa,
Alfonso, que el nombre del hotel donde estamos es Alfonso Jaramillo Gutiérrez, y Alfonso Jaramillo Gutiérrez era primo hermano de mi abuela materna, ¿sí? Y hermano de Esteban Jaramillo Gutiérrez, que fue un personaje supremamente importante en el siglo XX en Colombia, que fue ministro de Hacienda de los últimos gobiernos conservadores y del primer gobierno liberal de los años 1930. Fue declarado el principal economista por la revista Semana, cuando era la revista Semana que conocimos, como el más importante economista del siglo XX. Es bien interesante porque mi abuela, cuando yo era niño, alimentó en mí con anécdotas el recuerdo de Esteban, que era primo doble, como repito, por padre y madre de ella. Y esa figura de Esteban se convirtió en un personaje pues muy importante, digamos, en el momento en que yo intento definir una vocación intelectual ya en la adolescencia, en Cali, un poco posteriormente. Es decir, de alguna manera, pues toda esta familia mía viene de la colonización antioqueña del occidente colombiano. La familia de Esteban Jaramillo y de Alfonso Jaramillo eran de Abejorral, y la familia de mi abuela pasó la cordillera y se estableció en Pácora. Y de ahí nace pues un poco esa vocación. Alberto, usted tiene una formación interdisciplinar, ¿sí? Hemos hablado, usted hizo cursos de Derecho, estudió Economía, pero termina en el campo de las ciencias sociales y específicamente en el de la sociología, pero también ha sido un lector profundo y ha estado muy próximo a la filosofía y lo mismo al psicoanálisis. ¿Qué tanto esa diversidad de discursos han incidido en la formación suya y de su obra? Sí, yo desde niño, digamos, yo ya aprendí a leer muy tarde, a los 7 años y medio. Mis hermanas aprendieron a los 4 y yo era tardío en ese sentido. Y cuando era niño y no sabía leer, me regalaron un libro que se llamaba Corazón, de Edmundo Amichis, en la Navidad. Y además ese mismo día me explicaron que los niños no venían, que los regalos de Navidad no venían del cielo, sino que los compraban el papá y la mamá. Y eso también hizo parte de esa fisura fundadora. Y luego cuando aprendí a leer, leí el libro. Y allí es donde ese libro fue muy importante para mí porque es un niño en el sur de Italia que lleva un diario de su grupo en la escuela donde estudia y va describiendo a cada uno de sus compañeros y demás. Y ese libro creó en mí pues como una especie de gusto, más que por la filosofía y otras cosas de ese estilo, por la literatura, que fue un poco el elemento importante. Y yo fui creciendo y, digamos, para mí el problema era que yo quería saber de todo, ¿sí? Yo no quería saber de algo en particular, sino de todo. Y entonces a mí me dijeron que los abogados sabían de todo. Y yo en el colegio una vez vi una tarjeta de invitación de un exalumno que decía que se invitaba a su grado de doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Entonces yo, como yo quiero saber de todo, los abogados quieren saber de todo, yo quiero ser abogado. Y entonces me metí a estudiar Derecho y Economía en ese tiempo. Pero en ese marco, para mí, pues resignarme con una disciplina en particular fue una cosa que yo nunca he logrado hacer, nunca he podido hacer. Y yo le tengo aversión a la especialización, ¿sí? A la gente que solo piensa en los parámetros de una disciplina. Yo me matriculo más en la idea de tener problemas transversales y frente a esos problemas cualquier disciplina venga a iluminar para encontrar su significado y su sentido. Eso es una cosa que viene de lo más profundo de mi remota infancia. Sí. En un país tan centralista, o por lo menos ese es un lugar común de las afirmaciones que hacemos, me refiero al poder central de Bogotá, ¿sí? Usted ha sido un intelectual que se ha construido su trayectoria, digámoslo un poco así, desde la periferia, ¿no? Que vendría a ser Cali, sí, que vendría a ser un escenario distinto a Bogotá. Esto ha incidido de alguna manera en la manera de ver al país o en la óptica como lo observa, no mirarlo desde arriba, desde
desde la sabana, sino desde el valle. Sí, bueno, de todas maneras, es decir, vivir en provincia no deja de ser una desventaja desde el punto de vista intelectual. Y no solamente en Colombia, en Francia, por ejemplo, igualmente París es la capital y es donde está todo. Pero lo que ocurrió también en Cali es que personas intelectuales provenientes de otros lugares de Colombia, por razones puramente circunstanciales, se establecieron en Cali. Y eso permitió como hacer ese nexo entre lo que se pensaba y lo que se hacía en ciudades como Bogotá, por ejemplo, y lo que se hacía en Cali. Y eso me permitió conectarme con eso. Por ejemplo, Álvaro Camacho, que fue uno de mis primeros maestros, de quien aprendí cosas muy importantes, venía de Bogotá, porque en Bogotá había ocurrido pues un gran cisma en la Facultad de Sociología y él buscó refugio en Cali, y eso fue un factor supremamente importante. Igualmente, un poco tiempo después llegó Estanislao Zuleta, que también era de Medellín, pero venía de Bogotá. Entonces, de alguna manera eso permitió compensar esa relativa carencia o desventaja que tiene el hecho de pensar desde la provincia, porque pues eso efectivamente es una cosa que lo coloca a uno en una situación de desventaja. Bueno, ahora que menciona a Álvaro Camacho Guisado, usted es un hombre que respeta profundamente la figura de los maestros. ¿Cuáles han sido esas figuras de maestros, de maestras que han incidido en su proceso de formación intelectual? Bueno, esas figuras de maestros, bueno, me gusta la idea tuya, porque es que el asunto es que hoy en día las nuevas generaciones no valoran lo que representa tener un maestro. Y yo sí pertenezco a una generación en la que no solamente tuve a mi disposición unos maestros, sino que quise tener maestros. Porque es que mucha gente que yo conozco en la universidad no tiene maestros de ninguna especie, ¿sí? Y cuando hablo de maestro, hablo de la relación personal con una persona con la cual se establece pues un diálogo y una comunicación. Y yo creo que pensando ya en la época universitaria, el primer maestro fue Álvaro Camacho, porque Álvaro Camacho de alguna manera me sedujo hacia la sociología y hacia las ciencias sociales. Y yo de Camacho aprendí una cosa que es muy importante, que nunca he abandonado, y es a tener polo a tierra, ¿sí? A pensar siempre desde lo concreto. Camacho era una especie de pensador desde lo concreto, y eso para mí fue un aporte importantísimo. Luego vino Zuleta, que pues fue un personaje también supremamente importante con el que me integré pues enormemente. Perdona, ¿recuerdas esos primeros encuentros con Zuleta? ¿Fueron en la universidad? ¿Dónde fueron? ¿Cómo fueron? No, la primera vez que yo vi a Zuleta fue en la Alianza Francesa de Cali, que hizo una conferencia. Él tenía mucho prestigio y obviamente eso estaba repleto de gente. Y la conferencia era muy seductora por su contenido. Hablaba de una cosa que él siempre exponía, y es que la ignorancia no es carencia, sino llenura. Porque normalmente la gente se imagina que el ignorante es el que está vacío y hay que llenarlo de algo. En cambio, lo que él planteaba era que la ignorancia era estar lleno de cosas y no saber que no se sabe. Por consiguiente, el primer movimiento del saber es crítica de todos los prejuicios y las prenociones que tenemos sobre las cosas anteriormente, que en últimas pues es la famosa mayéutica socrática que planteaba. Entonces eso era muy seductor, pero sobre todo era muy seductor la manera como él la presentaba. Pero a mí lo que más me sedujo de Zuleta fue un detalle. Freud dice por ahí en un artículo que se llama Psicología del Colegial, que lo que nos seduce de los maestros no es el contenido de lo que nos enseñan, sino algún rasgo particular que encontramos en su personalidad que nos lleva a identificarnos con ellos. Y a mí lo que más me sedujo de Zuleta es que Zuleta hablaba en el sociolecto paisa, ¿sí? Y para mí era muy novedoso que en ese sociolecto paisa, que era el sociolecto de mi familia, donde por lo general se hablaba de negocios y de religión, se hablara de cultura, ¿sí? Entonces eso para mí fue una especie de como dicen en francés, coup de foudre, el golpe de la primera vista, de amor a primera vista, que pues desde ese momento quedé totalmente embarcado en la relación con él.
¿Y luego qué otros maestros? No, y luego pues la relación con Daniel Pecó, pues en París, pues que esa era una relación un poco más difícil porque era un hombre pues de otra cultura. Yo fui a estudiar, Álvaro Camacho me recomendó a Pecó para que fuera mi director de estudios. Y yo trabajé con él y durante el primer año hice lo que llaman allá una memoir, se llama eso, una especie de tesina. La tesina, pues que se dice memoir. Y pues eso como que estaba bien escrito en francés. Y Pecó una vez me llamó y me dijo que le habían hecho una traducción de su libro Orden y Violencia al español y que quería pedirme una opinión. Y yo me leí eso y eso era horroroso. La traducción era espantosa, ¿sí? Habían traducido hasta los nombres propios. Hay un señor que se llama Gustave Le Beau y habían traducido Gustavo el Bueno, por ejemplo, ¿sí? Cosas de ese estilo, absurda. Y entonces Pecó me dijo, ¿por qué no me lo traduces tú? Y me puse a traducir un capítulo y pues me esmeré enormemente después de que traduje esos capítulos de Pecó. He traducido 8 libros, infinidad de ensayos, y la mejor traducción que he hecho que he hecho en la vida fue la primera, pues, que era pues un poco, porque pues de alguna manera Pecó me estaba casi que graduando como traductor, que es una de las vocaciones que siempre he tenido en la vida, traducir. Bueno, antes de volver a Pecó, usted vive como estudiante en la Universidad del Valle, en la Universidad San Buenaventura de Cali. Una época muy interesante, pero también muy compleja, ¿no?, de la cultura caleña. La época de Zuleta también es la época del cine caleño, ¿sí? Sí. La época del Cineclub de Cali, bueno, del mismo Andrés Caicedo, del ámbito intelectual caleño. ¿Qué evoca de ese tiempo? Sí, no, toda la gente que habla sobre Cali siempre se refiere a los años 70 y comienzos de los años 80 como la época de oro de Cali en términos culturales. Ya en los años 80 llegó el narcotráfico y arrasó con todo eso y creó pues prácticamente otra ciudad. Pero en ese tiempo pues estaba todo lo que tú dices, por ejemplo, el famoso Caliwood, ¿sí? Como el Hollywood, el Caliwood. Por ejemplo, estaban los festivales de arte que se estaban haciendo en Cali. En la Universidad del Valle habían llegado profesores de afuera, por ejemplo, que habían enriquecido muchísimo el ambiente en la universidad. El aporte importante de Andrés Caicedo, por ejemplo, es que nos puso a ver cine. Y entonces aprendimos, pues las películas que yo veía en los años 60 era Amor en el aire, Cuando tú no estás, y películas de ese estilo, pues light, de los cantantes famosos, ¿no? Pero con Andrés Caicedo ingresó el Cineclub, pero no solamente con Andrés, no hay que ser justo, hay otras personas que también trabajaron al lado de él, lo que pasa es que él se ganó la fama solo, como Ramiro Arbeláez también, que fue un personaje muy importante allí. Y en y ahí aprendíamos a ver a Buñuel, a Sam Peckinpah, a Berman, Houston. Todos esos grandes personajes. Entonces hubo un ambiente muy favorable. Y en ese ambiente llegó Zuleta. Y Zuleta fundó el Centro Psicoanalítico Sigmund Freud de Cali. Y en ese centro psicoanalítico había conferencias lunes, martes, jueves y viernes. Lunes y viernes eran conferencias sobre textos literarios. Y martes y jueves era sobre comentarios a la obra de Freud. Y entonces yo comencé a ir allá porque pues un compañero me vio leyendo un libro que se llama Tipos delincuenciales en el Quijote, y entonces me dijo, ay, vea, hay un señor Zuleta que está haciendo un curso sobre el Quijote en el centro psicoanalítico. Yo me fui para allá y entonces abandoné la lectura de los tipos delincuenciales y me dediqué a seguir las conferencias y a releer el Quijote, que ya había leído un resumen en mi época de colegio. Y eso fue muy importante porque Zuleta marcó una pauta muy importante dentro de esa cultura caleña en muchos sentidos, ¿no? Entonces, según eso, Alberto, en ese momento de formación suya hay unas variables culturales. Por un lado está el ámbito del cine, está en el ámbito de la universidad, pero también hay otras dos variables de las que hemos hablado en algún momento. Por un lado, el psicoanálisis, pero por el otro lado, un momento político muy
muy complejo, ¿sí? En la misma Universidad del Valle, digámoslo así, desde el marxismo criollo o de esas militancias, pero por el otro lado la lectura de Marx que plantea Zuleta. ¿Usted cómo caminaba entre esas aguas? Sí, la universidad de los años 70 en Cali, la Universidad del Valle, era una universidad supremamente politizada. Yo entré a estudiar después del movimiento del 71, en el año 1973. Y era muy politizada porque había grupos políticos compuestos pues por estudiantes, y había mucho debate con respecto a este asunto. Yo realmente nunca fui capaz de pertenecer a un grupo político de esos por una razón muy sencilla, porque es que yo había estudiado en el seminario y yo sabía qué era dogmatismo y yo sabía qué era eso de pertenecer a un grupo y parecerse todos a sí mismos, hablar en los mismos términos y demás, y yo de un dogmatismo no podía ingresar a otro dogmatismo. Y ahí llegó Zuleta, y Zuleta era un hombre supremamente crítico de la manera como funcionaba la izquierda, ¿sí? Y sobre todo los dogmatismos de la izquierda. Y eso me permitió tomar distancia de toda esa influencia, pero la influencia del ambiente universitario fue muy importante, porque es que en esa época, a diferencia de lo que ocurre después, los estudiantes estaban pensando en cómo definir la revolución en Colombia, y para eso había que caracterizar el tipo de formación social que había en Colombia. Entonces a uno le tocaba ponerse a estudiar la historia de Colombia para entender en Colombia en qué consistía, si este era un país capitalista o feudal o semifeudal, porque de esa caracterización provenía eso. Entonces este era el lado positivo de esa politización. Esa politización ya en los años 80 se transformó, ya no fue lo mismo, pero realmente fue un momento bienaventurado, pues, porque había un incentivo intelectual muy importante. Usted, bueno, digamos ese es el momento caleño. Usted se va para Francia, ¿sí? Cuando uno hace el recorrido por el trabajo de Pecot, que no es solamente el trabajo académico de Pecot, sino también es la formación del sociólogo, es la entrevista al sociólogo. Es un texto de entrevista también muy interesante, donde la pregunta cumple un papel muy importante. ¿Cómo caracterizaría usted ese mundo intelectual de París al que usted llega? Por ejemplo, la filosofía contemporánea francesa en ese momento, lo que usted se encuentra en París viniendo de Cali. Los autores franceses eran supremamente importantes en el ambiente universitario de la época, sobre todo las corrientes epistemológicas. Foucault, por ejemplo, era un personaje muy leído por los estudiantes. Y yo me quería ir para Francia un poco para saber cómo esos autores que yo conocía en la Universidad del Valle estaban en el ambiente intelectual francés, y si tenían el mismo peso específico que se le daba en Cali. Yo me fui para París realmente, bueno, a estudiar sociología, pero mi verdadero interés era estudiar psicoanálisis en el fondo, porque pues Francia es uno de los lugares más importantes del psicoanálisis, sobre todo con el psicoanalista Jacques Lacan, ¿sí? Y supuestamente me fui a hacer un doctorado, pero yo no tenía ningún interés en hacer doctorado porque yo era muy zuletiano. Y una de las características del zuletiano es el desprecio por los títulos universitarios, ¿sí? Entonces a mí no me importaba eso, ¿sí? Y lo que me fui yo era a vivir el mundo cultural francés, a una cosa que llamo yo hacer turismo académico. Por ejemplo, París es un sitio por el que pasan todos los grandes intelectuales del mundo en el transcurso del año. Entonces, si uno está atento, puede escuchar a una cantidad de gente que cada que pasa invitan a hacer una conferencia. Además, pues que París en ese tiempo, ahora parece que las cosas se han desmejorado un poco, pero en ese tiempo París era culturalmente una ciudad altamente estimulante. Y claro, yo hice estudios de sociología, pero también me metí a estudiar psicoanálisis en París 8, que era el lugar donde estaban los lacanianos. Y me metí a hacer cursos de filosofía y entré a estudiar a la Sorbona, París 1. Hice también lo que llama un DEO. De esa primera imagen que usted tiene de personajes que son, si se quiere, míticos en el ambiente bibliográfico de nuestra época, Bourdieu, Foucault, de esos
que usted vio allá a lo que luego hoy se cita? ¿Qué lección saca de ese hombre que estaba frente a usted en una lección dirigida, no sé, a 50, a 100 muchachos, y al lugar que esos hombres terminan ocupando hoy? ¿Qué consideración hace? Fíjate que, por ejemplo, acaba de morir Alan Turing. En junio, creo que fue el 6 de junio, murió Alan Turing. Yo tomé clases con Alan Turing durante 2 años y medio y yo tuve como muchas diferencias con él en las cosas que él enseñaba y sobre todo, tal vez era un problema más personal, porque es que él no nos paraba muchas bolas a los colombianos, le paraba muchas bolas a los chilenos, porque su esposa era chilena. Y tal vez por eso ve que un poco no tuve ciertas resistencias con él, pero por ejemplo ahora que se murió, me puse a pensar y definitivamente yo de Turén aprendí cosas muy importantes. Y tanto así que decidí escribir un artículo, un obituario, pues un post-mortem que espero sea publicado pronto en una revista importante en Colombia. Ya se ha terminado, ya está en proceso de publicación. Entonces pues es una lección, pero muchos otros también significaron una lección. Pero de todas maneras, al llegar a una ciudad como París, uno llega con un bagaje intelectual, ¿sí? Uno llega con una formación, uno llega con una cantidad de cosas, uno no llega con las maletas vacías, uno llega ya con mucho patrimonio anterior. Y precisamente uno de los patrimonios con los que yo llegué a París era Zuleta, porque es que yo con Zuleta había aprendido una cosa muy importante, y es a no dejarme descrestar, ¿sí? Zuleta marcaba para mí una pauta intelectual elevadísima, ¿sí? Y esa pauta intelectual me sirvió como punto de referencia para valorar las cosas que yo veía en Francia, ¿sí? Yo con Zuleta tuve una relación, por ejemplo, en que nos sentábamos a conversar en una fuente de soda, pues, y a tomar, pues, traguito desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, pues, ¿sí? Sí, es decir, un profesor universitario tomando trago un martes por la tarde, pues es como para echarlo en la universidad, pero afortunadamente ese delito ya prescribió, entonces lo puedo confesar aquí en público. Y entonces con él había una carga muy bonita que nos poníamos a hablar y él planteaba algo así, bueno, ¿por qué no pensemos en un problema? Plantéame un problema, ¿sí? Y miremos a ver cómo encontramos los argumentos para solucionar ese problema. Y eso fue una lección muy importante. Una vez llegó alguien allí, se acercó, que había sido jesuita, entonces él propuso, ¿por qué no hablamos de la existencia de Dios? Tú que habías jesuita, propones una prueba de la existencia de Dios y te ayudamos a resolver, a mejorar tus argumentos de que esa prueba de la existencia de Dios tiene sentido. Entonces se forman esa clase de discusiones. Y Zuleta era definitivamente un punto de referencia intelectual importantísimo que al llegar yo a París posteriormente ya tenía elementos de juicio para poder asumir semejante influencia como era la cultura francesa. Por ejemplo, yo me encontré con el mundo lacaniano, y en el mundo lacaniano había muchas corrientes psicoanalíticas, pero la experiencia previa tenida con Zuleta me ayudó mucho para poder orientarme en medio de esa diversidad de cosas y poner en cuestión cierta interpretación de Freud que se proponía desde ese mundo lacaniano. Alberto, usted es su tesis doctoral, o por lo menos es el origen de su tesis doctoral, un libro que a mí me parece, tanto desde la perspectiva de la historia como desde el análisis cultural y social, que tiene el título La invención de la desmemoria, el juicio político contra el general Gustavo Rojas Pinilla en el Congreso de Colombia, 1958-1959. ¿Cómo llega usted a este tema? ¿Sí? Estamos hablando de la memoria y del olvido, y de la desmemoria también, un asunto tan de nuestro tiempo. ¿Cómo llega Rojas Pinilla? ¿Cómo llega este objeto de estudio? Pues hoy en día los especialistas en Rojas Pinilla ya me han incluido en el campo de los rojaspinillólogos, pero realmente
la escritura de ese libro no era tanto un interés por Rojas Pinilla, sino un interés por otra cosa. Mi interés real era la violencia de los años 1950. Y en ese marco había algo que me interesaba especialmente, y es cómo una situación de conflicto y de violencia de tan grandes proporciones como era en esa época se resolvía institucionalmente. Es decir, cuando una sociedad pasa por un conflicto tiene que resolver tres problemas: reparar sus víctimas, asignar responsabilidades y darle un significado a lo sucedido. Y una vez me encontré en un artículo de Gonzalo Sánchez, el decano de los violentólogos en Colombia, en el que él decía que el juicio a Rojas Pinilla era una teatral farsa en el que se habían definido las responsabilidades con respecto al conflicto de los años 1950. Y esa fue la motivación que me puso a mí, porque yo había comprado en algún momento en una librería los 3 tomos publicados por el Senado de la República con todos los anales del juicio a Rojas, ¿sí?, transcritos literalmente, y estaban guardados en mi biblioteca hacía 15 o 20 años. Y entonces me interesé por eso, pero pensando en eso, en cómo se resolvía el conflicto. Porque es que la violencia de los años 1950 se resolvió de manera muy precaria. En primer lugar, la reparación a las víctimas fue muy limitada. Los recursos rápidamente se agotaron. Los procesos de rehabilitación pasaron a un segundo plano durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, y cuando llegó Guillermo León Valencia acabó con la rehabilitación e impulsó la pacificación militar a sangre fuego, donde se inscriben los famosos bombardeos a los grupos de campesinos de las repúblicas independientes. Entonces hubo una precaria reparación. Y luego hubo el juicio de responsabilidades a la violencia de los 50, digamos, el Frente Nacional, que era lo que el aparato institucional que se había creado para acabar con la violencia, tenía un implícito, y era la impunidad, perdón y olvido, amnistía implícita, no hablar de lo sucedido, con el temor de que si se hablaba de lo sucedido se revivían las heridas. Hasta el propio Rojas Pinilla estaba de acuerdo con eso. Entonces, cuando se dio el juicio a Rojas Pinilla, los defensores de Rojas, en lugar de defender a Rojas de los cargos insignificantes por lo que lo acusaban, convirtieron el juicio en un espacio para discutir lo que había sucedido en la historia de Colombia durante los últimos 12 años. Una discusión muy sui generis, porque era una discusión de acusaciones mutuas entre conservadores y liberales, pero finalmente se discutía. Igualmente, en el año 62 se publicó el libro La violencia en Colombia, que fue también un enjuiciamiento por la vía de las ciencias sociales serio de Germán Guzmán Campos de la violencia de los años 1950. Pero bueno, Alberto, pero la base empírica, digámoslo así, o la base documental para la invención de la desmemoria fueron las actas del Congreso. ¿Cómo fue la metodología, la manera en que usted construye? Porque esto originalmente es una tesis doctoral. Sí, pero las fuentes de ese libro no son solamente las actas del Congreso. Yo hice un primer documento en el que hice un análisis de las actas del Congreso. Pero revisando las actas del Congreso me di cuenta que el juicio funcionaba entre 2 interlocutores. Los que estaban en el Congreso de Colombia juzgando a Rojas y la prensa, porque la prensa día a día respondía a lo que en el juicio se hacía. Entonces me di cuenta que tenía que buscar también la fuente de la prensa para reconstruir ese segundo interlocutor, ¿sí? Es un diálogo entre la prensa y acusadores y defensores en el Congreso, y ahí es donde sale esto. Bueno, y todo eso se hace pues sobre la base pues de un trabajo que llamamos nosotros en sociología un trabajo documental, que consiste en leer unos documentos desde unas preguntas que se van haciendo, y a medida que se van leyendo enriquecer esas preguntas, mejorarlas, completarlas, y eso finalmente va resultando una mezcla que da cosas maravillosas en determinado momento, cuando uno logra juntar cosas supremamente diversas. Alberto, yo sé que es una pregunta complicada, pero ¿usted encuentra algún paralelo entre la manera que se llevó el juicio a Rojas Pinilla y lo que hemos vivido en estos últimos años en Colombia?
Sí, pero yo no diría tanto en la manera como se llevó a cabo el juicio, sino en los tres aspectos que te he mencionado ahora. Reparar las víctimas, identificar responsabilidades y elaborar el significado de lo sucedido. Eso está sucediendo en este momento. Las víctimas han pasado a ser importantísimas en el plano político, ya no se puede hacer negociaciones con grupos armados sin considerar las víctimas. El juicio de responsabilidades se está haciendo a través de la JEP y la elaboración del significado de lo sucedido se está haciendo a través de la Comisión de la Verdad. El asunto es que con esos tres criterios es que yo escribí este libro para mostrar esas tres cosas de qué manera se habían hecho en los años 1958 con el Frente Nacional, ¿sí? Y la conclusión es que esos tres problemas no se resolvieron adecuadamente y que de alguna manera la violencia después de los 50 volvió a pegar en Colombia de manera muy fuerte por múltiples razones, pero entre las múltiples razones también está la manera precaria como se solucionó el conflicto en aquella época. Si ese conflicto se hubiera hecho un juicio de responsabilidad sobre lo sucedido, si hubiera habido una verdadera preocupación por las víctimas de la violencia, y lo más difícil de todo pues era la elaboración del significado de lo sucedido, eso que llaman ustedes la construcción de la memoria, seguramente Colombia sería otro país. Un trabajo, a pesar ya del más, narcotráfico. un trabajo ya más reciente suyo es la violencia años 50 en Colombia, contada por sus víctimas, los archivos de la comisión investigadora. Es muy interesante la portada porque es una fotografía en el cementerio, bueno, en el cementerio del municipio de Quinchía, en el occidente de Risaralda. Sí. ¿Sí? Donde tú has trabajado, sí. Sí, de unos fallecidos de una masacre que se produce en marzo del 48. Y usted acaba de decir que hay un camino paralelo entre este trabajo sobre Rojas Pinilla y este trabajo, sino que aquí aparece el tema fotográfico y el tema del documento que usted va reuniendo acá. ¿Cuál es su experiencia o su reflexión para la construcción de la violencia años 50 contada por sus víctimas? A ver, volviendo a lo que decía ahora, en el año 1962 se publicó el libro La violencia en Colombia, escrito por Germán Guzmán Campos, cura del Líbano, Tolima, párroco, Eduardo Umaña Luna y Orlando Falsborda. Y ese libro se escribió sobre la base de la comisión investigadora de las causas actuales de la violencia, mejor llamada la investigadora en aquel tiempo, que fue una comisión compuesta por 7 personas, 3 políticos, 2 militares y 2 curas, que recorrieron los departamentos que aún estaban en estado de sitio, el antiguo Caldas, el Valle, el Huila, el Tolima, algo de Santander, y recogieron a su paso una cantidad de documentos. Y los profesores de la recién fundada Facultad de Sociología de la Universidad Nacional se dieron cuenta que Germán Guzmán había recogido esos documentos y fueron a buscarlos para publicar ese libro, que es algo supremamente importante. Y el archivo de Germán Guzmán nunca se supo qué se hizo, ¿sí? Hasta que él murió en 1988, en el año 86 más o menos, en un encuentro aquí en Bogotá, 85, le preguntaron a él qué había pasado con el archivo y dijo: no lo he perdido, no lo he vendido, no lo he regalado, está en lugar seguro. Y 3 o 4 años después se murió. Y eso estuvo perdido mucho tiempo. Y ahora recuperamos esos documentos. ¿Y cómo fue esa recuperación? No, la recuperación es por azar. Un profesor de la Universidad del Valle, Francisco Ramírez, estaba en la Feria del Libro de Guadalajara, en México, y había un stand de la Universidad del Valle. Y se acercó una señora a conversar con él y le dijo: yo he vivido en Cali. Y así entraron en confianza y le dijo: yo tengo el archivo de Monseñor Guzmán. Y era la última, la viuda, la última pareja que él había tenido en su vida. Y el compañero, que no era sociólogo ni historiador, sino arquitecto, conocía la historia, entonces se fue con ella para la ciudad de Texcoco, donde vivía ella, y desde entonces pues fuimos entrando poco a poco en relación, en confianza. ¿Usted viajó a México? No, pues he ido 4 veces. ¿Sí? A conocer. No, a traer el archivo, y ahora tengo que volver a terminar, porque ahora nos lo entregó en físico. Primero fuimos a escanearlo y luego nos lo entregó en físico.
Y ese archivo está compuesto por muchas cosas. Entonces, aquí en este libro están publicados los documentos escritos, pero también recuperamos 935 fotos aproximadamente que había en el archivo, y precisamente la semana entrante, el próximo martes, el 10 de octubre, inauguramos una gran exposición en la Universidad del Valle de 290 fotos tomadas de allí. Y esas fotos son diversas, ¿no? Hay fotos externas de la vida campesina, hay fotos de hombres armados y mujeres armadas también, hay fotos de las negociaciones de paz, por ejemplo, pero hay unas fotos de los crímenes atroces, ¿sí? Que ya habían, algunas de ellas habían sido publicadas en el libro de 1962 y en 2 ediciones posteriores. Y eso es lo que vamos a presentar en la Universidad del Valle. Y precisamente lo que buscamos con eso es que la gente se indigne frente a lo que ocurrió en esa época y lo que sigue ocurriendo en Colombia, porque si hay algo que marca una continuidad entre los años 50 y la actualidad, es la presencia del crimen atroz. Que no se trata simplemente de eliminar a la víctima de manera instrumental para lograr un fin a través de su eliminación, sino que la víctima misma, el despedazamiento de su cuerpo, hacerla sufrir, atacar todo lo que tenga que ver con significantes sexuales, etcétera, se convierte en un objetivo fundamental, ¿sí? Y entonces la idea un poco también es invitar a la gente a que tratemos de, primero tenemos que indignarnos, hay que recuperar la indignación, porque nos hemos realmente vacunado contra eso, como conversábamos ahora en el almuerzo, ¿sí? Ya parece como si las cosas más horribles ocurrieran y ya estamos acostumbrados, hay que desacostumbrarnos a eso. Entonces estoy llamado a la indignación, la publicación de esas fotos. Y en segundo lugar, a la comprensión. Y parte de la comprensión es que entendamos que la violencia actual no es una violencia caída en rayo sereno, un rayo caído en cielo sereno, sino que la violencia actual, a pesar de que hay componentes nuevos que no existieron en los 50, el más importante de ellos, el narcotráfico, tiene raíces en lo que ocurrió en aquella época. Entonces podemos reconstruir ese vínculo de ese pasado y demostrar de qué manera ese pasado sigue siendo un presente. Eso es lo que se llama memoria, ¿sí? De qué manera el pasado sigue siendo un referente del presente y marca acciones hacia el futuro. Alberto, para finalizar, yo sé que dar consejos o plantearle caminos a la gente pareciera no sonar bien en nuestros tiempos, pero ¿qué reflexión usted le dejaría a los estudiantes de ciencias sociales, de ciencias humanas, en este momento de nuestra historia? Estamos en un momento de nuestra historia que es bastante complejo y bastante difícil, y realmente lo que se puede hacer frente a lo que está pasando actualmente es muy modesto y de alguna manera tenemos que hacerlo, ¿sí? Y una de las cosas que tenemos que hacer es una pedagogía para que la gente piense lo que está pasando, lo elabore, pregunte por el sentido, ¿sí? Nosotros en este momento estamos en una situación que, utilizando un concepto por ahí elaborado en Cuba, estamos viviendo una especie de daño antropológico. Los niveles intelectuales de la gente han bajado de la manera más impresionante, la gente ya no razona, ya no piensa, ¿sí? Esos chats están inundados de llamados a dar bala, a las soluciones más absurdas, ¿sí? Y lo que tenemos que es recuperar la comprensión de lo que ha pasado, ¿sí? Y eso me parece y eso es lo que tenemos que hacer desde la academia, un poco con cabeza fría, promover en las nuevas generaciones de estudiantes comprensión del problema, para que, por ejemplo, los estudiantes de la universidad se conviertan en multiplicadores, ¿sí? En sus barrios, en sus familias y demás, para comprender efectivamente lo que ha pasado y podamos un poco recuperarnos de ese daño antropológico que hemos vivido nosotros aquí como consecuencia del conflicto armado. Y allí volvemos a Zuleta. El pensamiento, la idea más importante de Zuleta, su grito de batalla, su consigna básica es pensar. Y lo que necesitamos es recuperar la posibilidad de pensar lo que nos ha ocurrido. Y pensar por uno mismo. Y pensar por pensar con libertad. Y pensar por uno mismo. Sí. Profesor Alberto Valencia, maestro Alberto Valencia, muchas gracias por haber compartido este espacio en este simposio de emociones políticas y memoria
en el marco de un proyecto de apropiación social del conocimiento, con el apoyo de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar y la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira. Gracias por estar acá con nosotros. No, y gracias a ti, a todo el grupo que te rodea, y todas las personas que están aquí, a Isabel, Gildardo, todo este equipo que está acá rodeándonos en este momento, y a la universidad, y a la UTP, ¿no?, de Pereira, ¿sí?, por esta invitación. Y ojalá pues podamos, como te digo, hacer pedagogía del conflicto, para ver si podemos superar algo, modestamente, lo que estamos viviendo actualmente.